Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. La primera lectura del libro de Génesis nos presenta a Yahvé, cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Para entonces ya había Dios hecho alianza con Abraham cuando lo sacó de su tierra, y por la fe en la promesa, es decir, la fe en la palabra de Yahvé, Abraham echó a andar hacia aquel destino prometido y desconocido. También le había sido garantizada una descendencia. No sería la del hijo con la esclava Agar, con Ismael, sino con Sara, su anciana mujer. Y ese hijo, Isaac, es el que ahora le piden sacrificio. La fe del patriarca sometida a una ulterior prueba, pero esta vez muy grande y mucho más dura. Imaginemos la escena. Abraham subiendo al monte Moira, silencioso, mordiéndose para no llorar. A Isaac yendo con su padre a ofrecer un sacrificio a Dios sin sospechar que la víctima es él. Isaac llevando el hato de leña y preguntándole al padre por el animal que irían a sacrificar. Abraham, desgarrado por el dolor, responde a su hijo: que Dios proveerá. Luego el silencio. Llegan por fin a la cumbre del monte y llega también el momento del sacrificio. Isaac es atado. Con mano temblorosa Abraham alza el brazo para asestar el golpe con el cuchillo y degollar al hijo amado, al hijo de la promesa. Cuán aturdido imaginamos a Abraham. Por ese hijo vendría la descendencia y ahora Dios se lo pide como oferta a ser sacrificada. De pronto un grito. Es el ángel que lo detiene. No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas daño alguno. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Está diciendo el ángel, tu único hijo, cuando ya tenía como hijo a Ismael. Esto porque el hijo de la promesa, de la descendencia, es Isaac, no Ismael. Después de estas pruebas tan enormes, llamamos con justa razón a Abraham nuestro padre en la fe. Søren Kierkegaard meditó sobre este episodio bíblico y muchas y ricas son sus reflexiones, porque fueron varias. Recuerdo en una de ellas, dice que el Abraham que descendió del monte no es el mismo que lo subió, porque en la cumbre le entregó su corazón a Dios. El verdadero sacrificio de Abraham es el de su corazón, y de allí la bendición de Dios para su descendencia, descendencia que culminará en nuestro Señor. Solo el unigénito Hijo de Dios y unigénito de María Inmaculada podía ser sacrificio aceptado y agradable al Padre. Y quiso Dios que junto al sacrificio de su Hijo y a él subordinado, estuviese la ofrenda del Inmaculado Corazón de María. El momento de la cruz sobre el Gólgota, el corazón puro y virginal de María es rasgado,
y abierto a la maternidad de todos nosotros. Es el momento también de los dolores de parto de María, esos dolores que no tuvo al nacimiento de Jesús. Esos los sufrió en el Calvario por nosotros, para traernos a la luz de Cristo, al nacimiento de nuestra salvación. De este sacrificio de María, de su participación a la salvación obrada por Jesús, nos llega también la bendición a nosotros, que somos la descendencia de la mujer, de la Santísima Virgen. Ella asume la maternidad de nosotros y por nuestra parte debemos confirmarla. ¿Cómo lo hacemos? Consagrándonos a su Inmaculado Corazón y renovando con el tiempo esa consagración. El sacrificio perfecto de nuestro Señor está presente en la Santa Misa. En tiempos como este, de gran apostasía, de las más diabólicas blasfemias impunes y vergonzosamente calladas en el más cobarde mutismo por muchos en la Iglesia, prelados y sacerdotes, en estos tiempos los mayores sacrilegios cometidos contra la Eucaristía y sacrilegios nunca vistos. Hace poco hubo un funeral en la Catedral de Nueva York para el cual ya no hay palabras adecuadas para calificarlo. Yo no las tengo. Digo, en estos tiempos muchísimo debemos reparar y con la Santa Misa. De paso recordemos los 4 fines de la misa: adoración, acción de gracias, propiciación y petición. La misa es el más sublime y superior culto de adoración a Dios. Es también donde mejor agradecemos por todos los inmensos beneficios que recibimos de Dios. El sacrificio propiciatorio y expiatorio en el que Jesucristo satisface la justicia del Padre por los pecados y las penas merecidas, tanto de vivos como de difuntos. Es por fin sacrificio impetratorio en el que pedimos gracias de Dios para la obtención de bienes temporales y espirituales. La segunda lectura corresponde a la carta de San Pablo a los romanos, a quienes les alienta diciendo que si Dios está con nosotros, se entiende porque nosotros estamos con Dios, nada malo nos puede pasar. Y arguye, Dios que entregó a su Hijo en sacrificio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Mientras impidió que Abraham consumara el sacrificio de su Hijo, Dios Padre no lo hizo con su propio y amadísimo Hijo. Esta verdad debería ser fuente para nosotros de gran consuelo y servirnos para reforzar nuestra tambaleante fe, cuando como ahora los padecimientos se notan mayores y la acción del demonio en todas partes. Lo veo y lo vemos. Y lo peor en la Iglesia, donde ante los sacrilegios más grandes, las herejías más, antes inimaginables, reina el mutismo. Como si nada pasara. Es que no cabe cómo llamar a lo que está pasando, como por ejemplo lo que aludía antes, el funeral en San Patricio, New York. Blasfemo, sacrílego, profanación, más que eso, mucho más, y mutismo. El sacerdote que lo oficiaba nada dijo, por lo contrario, se diría que canonizó al muerto, que se pretendía fuese una muerta, pobre alma por la que había antes que rezar. Aunque esa persona se decía atea. Si entre tanta locura demoníaca se podría alguien por lo menos preguntar, ¿y si era ateo, por qué un funeral? Y todos aplaudiendo ahí, la claque, en la Catedral de San Patrick. Cuando una, no sé, del colectivo proclamó que el difunto era, dijo en otras palabras, pero dijo, era prostituta, madre de todas las prostitutas. Y luego otra, danzó en torno al ataúd, se fue ahí por los pasillos, cuando interpretaron la Ave María gritando Ave Cecilia. A Cecilia, ese era el nombre de guerra del muerto. Cuánta tristeza, cuánta indigencia que debería ser redimida. No. Ante eso, la complacencia del sacerdote que oficiaba. Y encima de eso, el arzobispo cardenal diciendo que ese cura es un héroe.
No, esto nos provoca profunda tristeza. Pero todo tiene un recorrido, todo tiene un camino. Y si ahora las compuertas se han abierto totalmente, ha sido porque antes hubo una familiaris divorcio. ¿Saben a qué me refiero? Que abrió la rendija y ahora una fiducia supplicans. Sí, empezó con Amores Leticia. Ya las puertas están totalmente abiertas. Pocos han hablado para denunciar fiducia supplicans. Aunque hay que reconocer que esta vez hubo más voces que otras. Al menos eso. Bueno, ánimo, ánimo. Dios va a actuar. Tienen que madurar aún más, un poco más diría, el trigo y la cizaña. Pero Él va a actuar. Tenemos que resistir y recordar la promesa de nuestro Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán. Dicho sea de paso, esas palabras nos dan la pauta del justo discernimiento. Donde vemos en la iglesia el mal espíritu, es que esa no es la iglesia de Cristo. La sangre de Jesucristo no corrió en vano, y esa sangre está contenida en la Eucaristía, brota de ella. Debemos hacer reparaciones eucarísticas, mediante misas de reparación y desagravio y adoraciones de reparación. Por otra parte, debemos custodiar y defender la Eucaristía, y al mismo tiempo refugiarnos en ella. Este año el relato de la transfiguración es de San Marcos. La transfiguración es también mencionada por San Pedro. Escribe en su segunda carta: y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo mientras estábamos con él en el Monte Santo. A partir de su nacimiento, Jesús había sido revelado primero a los pastores por medio de ángeles, luego a los magos por medio del signo estelar, y a los ancianos profetas Simeón y Ana por medio del Espíritu Santo. Es la voz del Padre que nos revela al comienzo de su vida pública en el Jordán. Y ahora nuevamente el Padre los señala a los discípulos más íntimos como el Hijo muy amado y agrega, esta vez un mandamiento, escuchadlo. Sí, escuchadlo porque ya lo veis. ¿Veis quién es? Este Hijo es Dios. Escuchadlo y, como dijo la Santísima Virgen o los sirvientes en Caná, haced lo que Él os diga. ¿Y qué nos dice Jesús? Que tomemos nuestra cruz de cada día y lo sigamos, que la tomemos sin lamentarnos, que cumplamos su ley de amor, que desconfiemos de los lobos disfrazados de corderos y de pastores. La transfiguración es la manifestación de la divinidad de Jesús. Los tres discípulos, aturdidos y aunque no acaben de comprenderlo, deberán recordarlo. Recordar que vieron su gloria. Recordarlo después de la pasión y muerte. Recordarlo en los momentos de la tribulación. Nosotros no hemos sido testigos de la transfiguración, pero sí a lo largo de 2000 años de todo tipo de milagros y en nuestra propia vida de prodigios y señales. En tiempos de tribulación debemos recordar que solo encontramos a nuestro Señor en su iglesia, en la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la iglesia de los apóstoles, de los santos padres, de los santos papas, de incontables santos y santas, la iglesia de los exvotos de los santuarios, la iglesia que llama a la conversión y acoge a todos los que acuden al llamado de salvación. Los tres discípulos aprenderán a reconocerlo como el Salvador, el único Salvador. El Mesías que cumple la misión encomendada por el Padre para la salvación no solo de Israel, sino de toda la humanidad. El profeta Isaías lo había anunciado. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Ante todos nosotros hay un camino para andar, como Abraham o como Nuestra Señora, la Madre Santísima. Nosotros somos llamados también, como ella, a caminar en la fe en Jesucristo, Salvador, que es el camino y también la meta de ese camino,
junto al Padre y al Espíritu. Somos llamados a caminar siguiéndolo, escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Haciendo lo que Él nos enseña y manda, somos también como Abraham, como María Santísima, llamados a ofrecer el sacrificio del corazón a Dios. Un corazón humillado y quebrantado tú, oh Dios, no lo desprecias.